Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables, y luego, cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables. Christopher Reeves. Quiero que todos estén. Oh, Kent, hola. llegaste Hola, tarde. señor White. Llegaste tarde a la no llegué junta, les tarde. había avisado desde hace una hora. ¿Dónde estás? claro. Pero bueno, quiero la reseña completa de lo que pasó en... Señor No, White, cállate, Kent. Quiero la reseña completa de lo que pasó en Superman Órale. 1978. Quiero la reseña completa, quiero curiosidades, quiero todo. Y eso te lo dejo a ti, Kent. está Muy bien, bien, señor White. ya Muchas todos gracias. váyanse. Necesito que trabajen más, por favor. Las ventas están bajas. No necesitamos cosas externas ahorita. Jimmy, ¿me sostienes un poco esto? Seguro, Gracias, claro, tranquilo. gracias. Sí. ¡Ay, perdón! Gente bonita de Conexión Pop, ¿cómo están? Espero que muy bien. Iniciamos así, tan emotivamente y tan hermoso, pues, a nuestro estilo, al puro estilo Conexión Pop. Les agradecemos que estén aquí. Al parecer les agradó a ustedes lo de curiosidades de Batman del 66. Así es que vamos a continuar. Y también subimos la de la serie de series animadas de Los Cuatro Fantásticos y El Hombre Araña del 67. Así es que toca por transcurso y por territorio a Superman de 1978. Dirigida por el señor Richard Donner y protagonizada por el emblemático señor Christopher Reeves. Pues esta película tuvo mucho que hablar, tiene muchas curiosidades y pues aquí se los decimos. Había pasado los 60s y muchas series tan hermosas como lo que fueron El Increíble Hulk, La Mujer Maravilla y desde un inicio Batman de 1966, pues ya había dado hincapié a todas estas series y animaciones que habíamos visto posteriormente. A lo cual esto pues no se iba a quedar solamente en un estate quieto. Superman ya había tenido sus adaptaciones como lo que fueron en animación por parte de la productora Paramount. Ya había tenido sus frecuencias en radio. Y habíamos tenido también la interpretación del señor George Reeves en las aventuras de Superman. Curiosamente, este señor George Reeves había dirigido y protagonizado parte de las películas de Superman. Bueno, en aquellos entonces películas, para que me entiendan, que era nada más la serie con varios capítulos posteriores. A lo cual se tuvo que cancelar la serie y hacer borrón y cuenta nueva. Y llegaron nuevas series como lo que fueron las de animación y no habían tenido el éxito moderado que había tenido esta serie de Superman ni la serie de animación. Así es que en los años 70 muchas transformaciones, muchas cosas hicieron cambios y ABC pues había lanzado pues series de personajes de cómics como lo que fueron El Increíble Hulk, el Hombre Increíble aquí en México o la serie de La Mujer Maravilla con Linda Carter, que les dejaré el link de sus reseñas respectivas aquí abajo. Productora DC Comics, bueno, había sido consumida por Warner desde 1969 y es por eso que gracias al éxito que tuvo Batman de 1966, muchas de las propuestas se le tenían que dar a Warner Bros. A lo que los señores Salkind, Alexander e Inky Salkind, pues le habían propuesto a la Warner Bros. Hacer una película sobre Superman, en la cual tuviera un gran director, ya que ya tenían escrito un guión, a lo cual esta productora quería a alguien experimentado, alguien que tenía la visión para llevar al Hombre de Acero a nuevas pantallas.
Y eso pues tenían planeado llevarlo con Steven Spielberg. Estaba en otros proyectos y además de ser consultor de George Lucas en un proyecto que se llamaba La Guerra de las Galaxias. Cosa que a los señores Salkins pues pues tuvieron que ver otras opciones. Fueron a ver también a otros directores en su comunidad. Y pues la verdad es que nadie quería. Y se refirieron al director de La Profecía, una película de La Profecía que tuvo un buen éxito, que se estrenó en el año de 1974, a lo que la historia comienza pues con una ida al baño. No literal, una ida al baño. Bueno, la historia está así. En 1975, remotamente 74-75 más o menos, el señor Donner pues había entrado al baño y muy curiosamente tenía una llamada. Hola. Señor Donner, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Espero que no lo esté interrumpiendo. No. No sé si sabe quién soy yo. No. No sé si ha oído de Los Tres Mosqueteros. Alexander Salkin. Ese. Que intentó hacer una secuela pero sin pagarle a los actores. ¿Es el mismo? No, ¿cómo crees? Ya. Oye, estamos haciendo la nueva película de Superman, así es que no sé si te interesa hacerla. Sí, claro. ¿El guión ya está hecho? Ya el guión lo tiene el señor Mario. No es muy pronto. No creo. Pues ya vamos a hacerla, así como no quieres. Te voy a pagar $1,000,000. Nada más para que veas que soy buena onda. Pues nada. Ay, estos artistas. Y hicieron un guión con el señor Mario Puzo, quien es el escritor del Padrino. Este señor ya tenía un guión bien hecho. En esa llamada pues empezaría el director a ver modificaciones para el guión, ya que había visto el guión pero se juntaba mucho y se asimilaba mucho a lo que querían hacer con Batman del 66. A lo cual Richard Donner, en una de las pequeñas cláusulas que había tenido con el señor Salkin, le dijo: quiero modificar el guión para que sea mi interpretación. Dijo: perfecto, no hay problema, pero quiero que hagas una buena interpretación. A lo cual se accedió muy amablemente y se cambió completamente el guión. Con las palabras de la producción, el guión contenía 500 páginas que databan de toda la película, a lo cual se partiría en dos para su película y la secuela. Entonces, nada más para aclarar, Superman 1 y Superman 2 se iban a grabar al mismo tiempo. Nada más Superman 2 tendría unos pedazos huecos para la siguiente interpretación y sería todo. Nada más para aclarar. A lo que mucho se dice que dentro de 5 años se podría haber terminado todo ese guión completo, pero pues Donner le dio su toque artístico al momento. Entonces el señor Tufo pues realmente no tenía una idea de lo que quería Donner para el futuro largometraje de lo que sería Superman. Lo que el señor Donner le habló a un tal Tom Masenki para que reescribiera con él el guión, así es que tuvo 3 guionistas esta película, pues nada más fue consultor creativo en los créditos finales. Así es que para esto ellos dejan de buscar, pero quieren contener el control absoluto y quieren a Robert Redford, quien es protagonista de varias películas de western. Robert Redford lo quieren para la película de Superman como Superman, pero desde un principio el señor Marlon Brando pues también quería ser partícipe de la película, si no es que antes dijera que iba a cobrar una módica cantidad. Primero iba a cobrar $3 millones
Eso en principio, para que me aparten de una vez. Y ya unos, no sé, 10 millones de dólares. ¡Au! Yo sí me asombré. Fue el mejor actor pagado en 12 minutos de película que hizo. Pero me estoy adelantando. El señor estaba en opciones para ser el papá de Superman. Así es que ellos estaban aferrados a que querían a Robert Redford. Jor-El ya estaba. Marlon Brando pues había aceptado, y con esa gran y módica cantidad. Casi nadie quería ser el antagonista, así es que el señor Hugh Jackman, pues actorazo en ese entonces, ya había aceptado para el papel del Lex Luthor. Aunque ya se había considerado también como Lex Luthor a Dustin Hoffman, a Jack Nicholson y entre otros actores más para ser el antagonista, pues no aceptaron, y Hugh Jackman dijo: adelante, vénganse para acá. Ya que al señor Hugh Jackman ya se le habían pagado 2 millones de dólares. Híjole, ya se habían gastado 5 millones en tan solo 2 actores y la postproducción todavía no estaba hecha. Todavía había que buscar a todos los personajes, incluso al personaje principal, porque ellos eran tan solo el padre y tan solo el antagonista. Todavía faltaba el mero protagonista. Solo faltaba el Hombre de Acero. ¿Quién iba a ser el Hombre de Acero? Bueno, pues estaban aferrados a que Robert Redford querían meterlo como Superman. También a Sylvester Stallone lo tenían como opción, y tenían otras opciones bastantes. Incluso a Clint Eastwood, Clint Eastwood de Superman. También al señor Dustin Hoffman le habían ofrecido ser Superman o ser Jor-El, pero que estuviera ahí. Y seguían aferrados con Robert Redford. Pero él lo rechazó, porque él mismo lo rechazó, porque dijo: a mí nadie me va a creer que yo vuelo. Así es que, ¿saben qué? No, gracias. Un joven Arnold Schwarzenegger, en una película que se llama Hércules en Nueva York, pero pues a nadie le gustó. Estaban tan desesperados que incluso al mismo dentista de la ex esposa del productor había dicho que el señor se llama Don Banger, pues había hecho el casting para ser Superman, pero pues el señor no se veía mal, al contrario, pero no le quedaba tan bien que digamos, y se veía como de esas parodias tontas que hacían en televisión de Superman. Así es que le dijeron a un actor que era amigo de Marlon Brando, que se llamaba James Cain, que si podía protagonizar esta película de Superman. Estaba en casting, no se veía mal, pero pues le dio dolor de estómago y ya no pudo filmar. Así es que otra vez se habían quedado sin Superman. Y continuó la búsqueda hasta después de castings y de castings. Pues el señor Donner no quería ninguno de estos. Realmente, físicamente, todos estaban viendo quién se parecía más a Superman, pero no estaban viendo la visión de Donner. Él quería que las personas supieran que el hombre puede volar. Así es que de repente llega un desconocido Christian Reeves. Pues estaba muy delgado, se veía muy escuálido. El chico no se veía mal, se veía un poco rubio, pero al parecer no se veía tan mal que en su traje. A lo que Richard Donner, por verlo por primera vez, dijo: él es Superman. Y Salkins también le agradó, a los productores también les agradó, pero querían a Robert Redford. Pero bueno, Christopher Reeves había aceptado y se había puesto manos a la obra con el físico-culturista David Prowse, quien es Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, para aumentar de masa muscular en poco tiempo y lograr un físico perfecto. Así es que aceptó, y para enero de 1975 se pondrían manos a la obra con la postproducción de la película, y el señor cobrando $250,000 para la película. ¿Se dan cuenta que la diferencia? Ante todo, el señor Reeves había aceptado sin ningún problema, le había agradado y al parecer dijo: va,
por mí no hay problema. Si otros actores tendré el honor de aceptar estar junto a ellos, ¿qué más? Adelante. Pues el dineral que habían gastado en estos dos superestrellas, que nada más iban a aparecer como antagonista y nada más por 12 minutos, a diferencia de el señor que iba a ser el mero protagonista de la historia. El papel se hizo en rueda de prensa, ya se había comentado, pero los efectos especiales del vuelo, ¿cómo los iban a hacer? Pues se hicieron varias pruebas con un dron, con una resortera y un pequeño muñequito haciéndole ¡pum! Pero no funcionaba. Ese era el problema. Y ya en postproducción, pues los efectos especiales empezaron a ver cómo verían pues el hombre que podría volar. Pérese, mientras tanto en casting y estudio. Pero también faltaba el casting secundario, que sería Luisa Lane, Jimmy Olsen, Barry White. ¿Quién iba a ser? O sea, nadie sabía. Para el papel de Lois Lane se habían considerado muchos nombres conocidos, por ejemplo, la actriz Lily Cleaver, Shirley MacLaine, Johnny Wood, Leslie Ann Warren era la que a Donner le estaba gustando, y también al señor Salkins, ya que se veía mucho mejor para el perfil de Luisa Lane. Pero también se había considerado a muchas mujeres demasiado jóvenes, otras muy pasaditas de años, no se veían bien en los estándares que ellos querían. Inclusive se le dio la prioridad a la señorita Carrie Fisher, pero ella se negó rotundamente. Al parecer tenía unos pequeños problemas por ahí. Pero Donner y Mackenzie también habían visto a una señorita Margot Kidder, quien había hecho unos papeles secundarios en otras series y películas, en otras producciones. Así es que le dijeron muy amablemente si gusta hacer el elenco. Dijo, ok, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo está el guión. Y pues a pesar de que era mayor de edad, era mayor que el protagonista, pues no se veía tan mal para el papel, al contrario. La actriz hizo la audición y le pagaron $100,000 en su primer cheque para apartarla y que fuera Lois Lane. Para el papel de Barry White, pues al parecer fue lo mismo casi que con Marlon Brando. Con Marlon Brando habían pasado muchas manos, en especial unos conocidos como los que fueron Jason Roberts y un señor Ken Whip ya había sido electo para el papel de Barry White, pero a sus 61 años de edad, ya un traslado de viaje a Londres para iniciar las grabaciones, desafortunadamente hizo que el señor pues automáticamente fuera descartado, y fue Martin Balance, entre otros más. En eso Jack Coughlin, quien había hecho westerns en aquellos entonces, westerns en Italia, ya había hecho el manita arriba para la producción, pero después lo rechazó. El ganador, Jackie Cooper, quien es Barry White en la película Superman. Y esta película no sé qué tiene, está peor que Poltergeist. Tiene peores maldiciones. El gran actor Glenn Ford había hecho el casting para Barry White, pero fue electo mucho mejor para el papá adoptivo de Superman, el señor Jonathan Kent, y la señorita Martha Kent fue hecha por Lily Taxfield, quien fue la suegra de Liam Salkins. Así es que pues ya estábamos en postproducción, ya estábamos filmando, y pues ¿qué continuaba? Los efectos especiales. Habían solucionado lo de los efectos especiales, pero para el 28 de marzo de 1977 todavía había que filmar en complicadas producciones, como por ejemplo que en la historia del cine esta fue uno de los rodajes más largos de la historia. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer en 3 estudios diferentes, y no me refiero a estudios de la Warner en dichos fijos, no, eran lugares distintos para estar viajando, y era más pesado para los actores, ya que se había hecho de un staff de 1000 personas completas en cada uno de los estudios. Híjole, sí era mucho esfuerzo.
Todo comenzó en el estudio A de la Warner Brothers, en los estudios Scoopitson, donde Marlon Brandon se le tendrían que pegar distintos cartelones con sus guiones, porque el señor, se supone, no lo quería decir falso, que no se lo aprendiera. Era un flojonazo de primera, así es que le pegaron los carteles para que se aprendiera los distintos guiones y en distintas posiciones para que la cámara no los captara. Lo que el señor Donner pues ya había firmado incluso un contrato con Marlon Brandon, diciendo cuándo iba a iniciar el rodaje y cuándo iba a terminar, y si terminaba y si te faltaba un pedazo, discúlpame, pero pues yo no sé, a mí me pagas mis 13 millones de dólares que me habías prometido, yo no sé, por contrato, ahí está el contrato, ahí está, yo no sé. Así es que el señor pues se me lavaba las manos, y al señor Donner pues lo dejaban con todo el embarque. El señor Salkins pues estaba en la posibilidad de hacer mercadotecnia, de hacer un tráiler, un avance, qué es lo que se iba a usar. La Warner Brothers pues no estaba ya tan seguro de estar con esta producción, así es que de todas formas lo mantuvieron por el dineral que ya habían gastado. Se habían gastado tan solo 6 millones de dólares en el puro casting, y fue por culpa de este señor Marlon Brandon y Henry Jackman. Bueno, no tanto Henry Jackman, sino Marlon Brandon. Aunque se dio la fama de que Marlon Brandon era especial con los rodajes y todo eso, pues al parecer le había gustado. Pues claro, ya había cobrado 13 millones de dólares. Pero se portó muy amablemente con el señor Donner, y pues el señor Donner también se hicieron muy amistosos, la verdad. Y le pidió consejos de cómo interpretar a dicho personaje. Pero pues al final Marlon Brandon hizo lo que quiso hacer, ser él mismo y no actuar gracias al señor como el padrino, sino ser natural, ser un hombre democrático que trataba de auxiliar a todas las personas de su planeta, porque su planeta estaba en peligro. Ya el señor Marlon Brandon ya estaba haciendo las grabaciones, y muchas escenas de él no habían sido filmadas correctamente, ya que se cortaron en el momento de hacer el recorte y el guión de estos mismos. Así es que para esto las escenas quedaron guardadas para la segunda parte, si es que la película tendría éxito. Y claro, Donner le tenía mucha confianza y sabía que iba a tener mucho éxito, lo cual eso es mucha confianza. A lo que la producción de efectos especiales nada más no podía ver cómo podían hacer que volara Superman. A lo que un señor Zoran Perensin pues había inventado un sonar, un proyectil de menos de 15 kilos para ser lanzado y hacer el efecto dominó en partes específicas, como sería en escenarios amplios. Así se vería que Superman volaría, y funcionó muy bien, aparte de que la cámara muchas veces se reflejaba al personaje, y el señor Christopher Reeves ya sabía cómo era volar, ya que había hecho pruebas con una alberca olímpica. Al él ponerse en una alberca olímpica y ser jalado como lo que fuera con una máquina, él también tenía práctica con su licencia de vuelo, así es que ya sabían cómo hacer el modo de vuelo. Usaron los dichosos cables, usaron muchas cosas, usaron el efecto de cámara, usaron muchos artilugios para que también se viera realista, pero tampoco se viera ridículo al momento de se viera bien al fin y al cabo. Roy Field, a pesar de ser el director de efectos especiales, tuvo que llamar a 5 personas diferentes para que hicieran todo tipo de efectos especiales, a lo cual pues no se ve tan mal para su tiempo. Y gracias a los efectos de Star Wars, pues el señor George Lucas pues le dio unos pequeños consejos también por parte de su amigo Spielberg, y a Spielberg se los pasó a Richard Donner. En medio de la producción también el señor Donner y el señor Salkins empezaron a tener roces de la misma producción, ya que tenían 2 semanas de atraso de que no terminaban. Tenía que terminar a mediados
septiembre, pero se aplazó hasta noviembre del 1975. Ese era un problema, ya que Salkins había prometido esa marca, pero Donner también ya había modificado los efectos especiales, ya estaba viendo postproducción, qué es lo que iba a cambiar, por qué el efecto de la pantalla azul no me funciona, pues vamos a cambiarlo. Pero el señor no entendía el proceso arduo, a lo que tuvo varios roces y conflictos con el señor Donner y el señor Salkins. Una de las escenas más difíciles de hacer fue la escena donde Superman llega y salva a Lois Lane en medio del helicóptero donde se atora con un cable y este se cae. En lo que en el otro estudio se estaba construyendo la Fortaleza de la Soledad para hacer esa escena, pues ella va cargándolo y hubo muchos problemas porque a la señorita Margot Kidder le había caído una lentejuela en el ojo y estaba que lloraba de desesperación, y tuvo un parche del ojo un día completo, lo que retrasó más la producción. Entonces los cables que sostenían el helicóptero también no podían aguantar el peso y lo reventaron también con cuidado de los señores los secundarios. Aquí sí se tuvieron que usar secundarios. En otros planos, pues el señor Christopher Reeves también ayudó a la producción para que armaran todo el escenario y no se viera mal. Fueron 67 rodajes de la misma escena que se pudo hacer de esa sola escena, de esa única escena. Había quedado bien todo, pero el problema fue el helicóptero. Ese era el problema. Y Donner pues estaba que se llevaba el copete, y incluso se desquitaba con el mismo staff y los protagonistas, diciendo que la culpa era de Margot, que la culpa de Reeves era del cable porque no había sostenido bien. Estaban mal, estaban estresados porque ya querían sacar la película, y pues la presión misma del Salkins pues es la que hizo que el señor Donner también le creciera una hernia en su más interior. Aparte de la Fortaleza de la Soledad, también se estaba armando el diario El Planeta, el escenario del diario El Planeta, donde se hacía en el departamento en Nueva York. Pero desafortunadamente, de 2 semanas que se tenían contemplado que iban a terminar el rodaje, se terminó en 5, porque fueron pocas escenas, porque las escenas no quedaban bien para el señor Donner, y también la gente estaba muy desesperada. Donner no sabía cuál era el presupuesto, y él también se estaba tomando esas libertades, a pesar de que estaba creciendo además de que estaba creciendo el nivel de la producción, el dinero, la marmaja que le habían dado de presupuesto. Híjole, y entonces también los Salkins se contraproducían y tenían los distintos roces. No sabía ni uno, no sabía ni el otro. El otro que sabía no lo decía porque él quería ser el protagonista. Eran peleas de egos también. Lo que también a Donner le fastidiaba, y a todos los protagonistas les fastidiaba, es que Salkins siempre reflejaba que los tres mosqueteros, y que cuando hizo los 3 mosqueteros, ya Donner ya lo tenían hasta el copete de los 3 mosqueteros. Estás rodando Superman, estás produciendo Superman, no los 3 mosqueteros ni los 5 mosqueteros, ya hazlo. ¿Dónde está la película? Ya tenemos mucho que dar. Están los efectos especiales. Mira, cuando yo hice los 3 mosqueteros, ¿te acuerdas? Pues yo hice la producción, era emblemática, carajo. Yo había hecho todo, carambas. Yo había hecho todo. Señorita Margot, apréndase los... Claro que sí, lo entiendo, señor, pero es que... Señor Marlon Brando, por favor. Ahorita, estoy en mi descanso. Sí, estoy en mi descanso. Ya le dije todo. Yo cuando hice los 3 mosqueteros, ¿se acuerdan? Yo hice los 3 mosqueteros, yo había hecho el papel para que ustedes, los actores, brillaran. Pero esto es insignificante. Disculpen. Muchacho Reeves, por favor, concéntrate. Yo cuando hice los 3 mosqueteros, ¿te acuerdas? Sí te acuerdas, pero sí te acuerdas. Ok.
Yo cuando hice los tres mosqueteros, yo era uno de los mosqueteros. Sí, yo me creía el mosquetero. ¿Portos? No, el otro. Sí, ya me había contado. Solovino. Sí, él. Así es que yo cuando lo hice, empecé a hacer esgrima y todo. ¿Tú qué te aprendes, hijo? ¿Tú eres estudiado? Sí. ¿Tú sabes? No creo. No creo. No. ¿Tú sabes? No creo. Ya están los efectos especiales, pero nada más necesitamos más tiempo. Doner, otra vez contigo, por favor. Cuando hice yo los tres mosqueteros. Tres mosqueteros. Oye, ya estoy de ti que están los 3 mosqueteros, los 5 mosqueteros, que los 7 mosqueteros. No me importa qué hiciste tú. ¿Estás filmando Superman o no? Pero yo lo hice. Ponte al día. Mi gran éxito. Yo hice los 3 mosqueteros. Nadie se acuerda. Algún día. Hasta que al final todos salieron hartándose que el señor Salkins hizo los 3 mosqueteros. Tantas veces que me lo ha repetido, ya me tiene harta. Ya todos estaban hasta el copete. Había un señor que se llamaba Richard Lester, quien era el productor de dicha película, a lo que aceptó ser el productor de esta película de Superman. Y el señor Richard Donner y Richard Lester pues habían acoplado ideas y desde un principio habían dicho, perfecto, para ti, ¿qué te parece si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Y no hay ningún problema, a lo cual dijo muy amablemente, claro, sin problemas. Solo el señor Bonner dijo, mantén ahorita a Salkins fuera de aquí, por favor. Y Lester pues también se le había juntado porque todavía le debían dinero de los 3 mosqueteros, así es que pues era amarrarse algo, pues ya que. Bueno, ya en el estudio ya construido el escenario, al parecer. Ya habían hecho las filmaciones adentro y afuera de Nueva York para las escenas de Daily Planet. Así es que vámonos para Canadá para filmar las escenas de un joven Clark Kent con su familia que iban a rodar en esas escenas. A lo cual el plan era de 4 semanas de rodaje, no iba a ser tanto. Pero pues no faltaron los conflictos. Otra vez. Canadá en su mayoría era hermoso en esos campos frondosos, pero desafortunadamente en ese tiempo y clima de la temporada pues se veía un poco seco y reseco, a lo que pues haría bien la conexión ante Kansas. A lo cual no le desagradó a nadie, al contrario, se vio muy bien. Para el rodaje ya se tenía dicho las semanas que se iba a rodar, a lo cual quedó perfecto. Jeff Stein, quien es elegido como el joven Clark Kent, pues estuvo una semana rodando la escena de donde corre en el tren con los cables para que se viera el efecto completamente bien y en el momento de postproducción ya se viera un poquito más reflejado. Es un pequeño guiño, ya que muchos dicen que se puede ver a una pequeña Lois Lane adentro del tren, lo cual se me hace muy sospechoso y fuera de contexto, así es que... Y incluso el joven pues tuvo problemas, ya que se desgarró la pierna al momento del pasaje del tren. Se desgarra una pierna y no fue el único accidente. La grúa que llevaba se para en un tren límite y cuando va llegando el tren, pues el señor se hace a un lado, trata de columpiarse hacia una zona menos arriesgada, en lo que el hermano de Hugh Jackman lo agarra y le salva la vida del chico. Fue una de las escenas difíciles que casi le cuesta la vida al actor. Bueno, al chico de extra. Así es que, híjole, sí fueron muchos problemas el rodaje de Superman. En la famosa escena donde se ve que el chico Clark Kent patea una pelota de fútbol americano y se va volando hasta perderse, fue gracias a que un cañón fue colocado abajo del actor, y lo que hizo fue proyectar una pelota y verse en el reflejo. Eso fue un buen efecto visual en cuanto a la película. La verdad se robó muy bien. Y otra vez regresamos de Canadá. Ya se había terminado, ya se habían cumplido las 5 semanas. Adelante.
vámonos otra vez a Inglaterra a filmar las últimas escenas. ¿Y faltan escenas? ¡No! Fueron 8 semanas de rodaje. Otra vez en Inglaterra. Pero esto ya se habían llevado al señor Henry Jackman y a quien iba a interpretar a Otis para hacer las escenas del villano. En ese mismo tiempo ya también se habían filmado las escenas donde llega a la cárcel, el final de la primera película, y el poco inicio de la película 2, donde sale huyendo en un globo aerostático. Como les había comentado, el guión se había repartido en dos, ya que eran más de 500 páginas supuestamente datas, y supuestamente el escritor Jenkins había recortado esas escenas para que también el señor Tufo y Donner tuvieran un poco más de concepto de qué es lo que iban a hacer. Así es que Donner y Jenkins habían hecho dos del mismo ensayo, 2 partes, modificarlo y hacerlo 2 películas aparte. Lo cual estuvo muy bien, al parecer no afectó mucho a la película. Y ya no quedaba mucho dinero, quedaban todavía escenas por filmar, y para esto llegan a la Fortaleza de la Soledad, lo que el señor Richard Lester pues había llegado a acuerdos con la productora en que ya habían casi terminado, pero necesitaban nada más un poquito, porque hubo un accidente colosal. Sí, y pues necesitaban más lana. Ya tú sabes, ¿no? A lo que la productora dijo, pues va, pues ya que más perdemos, no tenemos nada que perder. Tenemos al mismísimo Marlon Brando, que nos puede hacer la película más amena. Sí, la Fortaleza de la Soledad fue construida en el mismo domo donde se filmó la película La espía que me amó de 1977, y ahí en un tanque de agua también el joven Clark Kent había hecho sus escenas cuando empieza a ver los cristales de Krypton. También se habían filmado parte de Christopher Reeves y Marlon Brando enfrente, pero la mayoría de las escenas se recortarían para la segunda parte, lo cual ya estaba casi filmado por completo, pero todavía le faltaban unas pequeñas cositas. Se supone que la escena más compleja y más plana fue la entrevista de Lois que tiene con Superman, y a lo cual nada más duró 2 semanas. Dios mío. Ya que el efecto tenía que quedar, y esa escena en particular no tiene casi ningún recorte, a lo cual no se ve el extra que hacen en postproducción, y cortan directamente, y es en la toma donde Lois y Superman ya están volando en el cielo. Esa es una de las tantas escenas que no se le hizo ningún tipo de corte externo por completo, solo a las tomas de la cámara en cara, y ya, no se hizo nada más, y se hizo nada más en 3 tomas. Es lo más curioso y lo más increíble. Ya estaban muy acostumbrados y ya estaban muy apenos a sus personajes. En noviembre de 1977 la fotografía ya había terminado. Ya estaban por completo las escenas, y Donner se tenía que ausentar un poco porque tenía que hacer un vuelo hacia las producciones de la Warner para explicarles qué es lo que había pasado, porque se habían alargado tantas las escenas, lo cual Salkins nunca dijo nada. A lo cual el señor Donner pues explicó cómo estaban las escenas, qué había pasado, casi se iba a matar el chavo, casi se me iba a matar mi Lois Lane, y fue casi un riesgo. A lo cual dijeron, pues no hay problema, pero pues es que avisa, nos echamos una llamada. A lo cual dijo, pues Salkins, ¿y dónde está Salkins? Recordándonos otra vez que hizo Los 3 Mosqueteros. El dinero se acababa. Salkins se creía el dueño de la película. Donner había ido a la Warner para decirles qué había pasado, y gracias al gran potencial y a la vista que ya había visto Donner para los productores de la Warner, dijeron a Warner, mira, no te preocupes, Salkins no le hagas ahorita caso, ni siquiera de Los 3 Mosqueteros. Nosotros vamos a darte un poquito más de dinero, pero termina la película, por favor. Ya nada más te vamos a dar esto, tienes que terminar la película y terminarla a la fecha ya preestablecida. A lo que Donner accedió.
gracias a que la Warner había comprendido muy amablemente y pues era su mina de oro, Superman, así es que tenían que hacerlo, tenían que correr el riesgo. Bueno, ya el señor Donner ya le habían dado el dinero y en Nuevo México se trasladaron para hacer las escenas del terremoto y aparte la escena del ladrón que captura a Superman en la ventana y la escena del barco, a lo que también estos se tuvieron complicaciones, ya que el director de fotografía anterior tenía el contrato preestablecido, ya no podía hacer más, a lo que cambiaron a otro director de fotografía y dijo, órale, no te pierdes la oportunidad. El trabajo es trabajo, al fin y al cabo. Y por fin habían terminado las filmaciones. Por fin, octubre de 1978 ya se tenía la película. Ya estaba nada más en postproducción para limpiar unos resaques, los efectos especiales y saborear la Warner los billetotes que iba a ganar con esta película. Y vaya que iba a ganar mucho. En postproducción pues ya se estaban haciendo una ardua labor de trabajar 12 horas diarias durante 7 días a la semana. Aún terminando todo esto, postproducción pues tenía que pulir unas cositas, tenía que hacer esto. Y tardaron casi 12 horas diarias de 7 semanas al día. Se tardaron casi una semana y media en terminar la película para que ya se puliera. En lo que tenía que venir el compositor. ¿Quién iba a ser la banda sonora de la película? Donner quería a Jerry Goldstein, quien había hecho varias de las obras y piezas maestras de muchas películas, pero el problema que el señor todavía no estaba a tiempo, a lo que había muchos retrasos y muchos roces con el señor Donner. El señor Donner mejor dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, y lo descartó por completo. Pero antes de eso, el señor quería a John Williams, el mismísimo John Williams, para que compusiera la banda sonora de la película, pero su contrato con la Fox todavía no había terminado en ese lapso, y el señor Jerry Goldsman se estaba tardando mucho, a lo que también el señor Donner dijo, ¿sabes qué? Gracias, pero te estás tardando demasiado, así es que también necesito darle la oportunidad al señor. Y pues es un señor de categoría bastante alta. El señor se había retrasado tanto que al señor John Williams mejor le dijeron, ¿sabe qué? Véngase para acá. Y a Jerry Goldsman lo botaron muy lejos. Y dijeron, pues señor, adelante, haga su magia. Él ya había hecho las partituras para la película de Superman, un maestrazo. Ya había hecho las partituras para que la composición de la película ya estuviera. Pero el problema vino otra vez por postproducción. El director de postproducción dijo que Salkins quería tener una copia para él porque la Warner no quería darles a él los negativos originales. Y dijo, ¿por qué? Si es mi producción. Yo estoy pagando esto. Y Salkins se defendió diciendo que a él le estaban robando todo eso, a lo cual era una completa locura. Y la Warner era propietario de DC Comics. Originalmente yo te estoy dando a ti, productor, los derechos, ¿no? Pero no, el señor ya se creía dueño de Superman. A lo que Salkins dijo, mejor que él saque sus negativos y que la Warner los saque así como quiera. Y todos se quedaron de, ¿what? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Estaba mal. Salkins incluso se saltó a la Warner para venderle directamente la película a la ABC y ellos que lo produjeran, pero pues la ABC ya había trabajado anteriormente con una productora de DC Comics, a lo cual la ABC dijo, ¿sabes qué? Este señor te está haciendo el doble. Y Warner y Salkins habían terminado mal, pero no tendrían que terminar, al contrario, ellos tuvieron la culpa que firmaron un contrato con Salkins, que si Salkins tendría la propiedad de los negativos a cambio de $15 millones. A lo cual pues la Warner no tuvo nada más y tuvo que darle dinero.
Eso fue tramposo, fue muy gandalla de su parte. A lo que Warner dijo, ¿sabes qué? Para que no haya ya problemas, te vamos a dar dinero, pero devuélvenos primero el negativo, el original negativo. A lo cual se lo dio a regañadientes, y el señor muy aprovechado, la verdad muy, muy mal. Pues Donner ya había hecho la postproducción y no había visto la película para nada. Al contrario, no había visto ni siquiera un público, o bueno, en aquel entonces se nombraba a un público en general y a medios de comunicación para hacer una primera toma de la película, y si tenía errores, pues lo cambiaban. No, en esta ocasión solo hizo el recorte de película, hizo ya la película, ni siquiera tenía final, hizo la postproducción, hizo repartidero de escenas, y lo que hizo fue hacerlo, meterlo a la premiere y se acabó. Y Donner nunca supo cómo había quedado la película hasta verlo en producción, y después de tanto tiempo, con un presupuesto de $55 millones, se había estrenado Superman, la película. En febrero de 1976 se había estrenado el primer tráiler y el primer avance de Superman. El tráiler era muy básico, nada más eran nubes volando y el nombre Superman. La película pues era muy básico. En el Festival de Cannes, pues incluso la producción había llevado pancartas para que se estrenara la película, ya estaban bien puestas y fue proyectada en Cannes. La gente se volvió loca. La gente en general se volvió loca, porque ellos en todas sus reseñas habían dicho: por fin vi al hombre volar. Es la mejor película que había visto. Es una esperanza en película. Y todos, ¡wow! ¡Wow! Y el 1 de diciembre de 1978 llega a los cines, por fin, el primer corte, Superman, la película. Por fin ya se había estrenado. ¡Ay, Dios! Fue la más taquillera de su año. Recaudó en Estados Unidos $166 millones y en taquilla mundial recaudó más de $300 millones. Fue el boom completo. Fue completamente wow. Eso superaba muchas expectativas, superó millones de dólares. La Warner le llovían los billetes, a toda la gente se había hecho famosa de esa película. Hubo opiniones positivas en cuanto a los fans, a los críticos. ¿Y a qué iba la película? La película iniciaba simplemente en que Jor-El, quien era uno de los concejales del planeta Krypton, había predicho que el planeta Krypton estaba en mero colapso, a lo cual va al mero consejo y le dicen: ¿saben qué? Va a colapsar el planeta, a lo que muchos no entendían por qué. En eso estaba en un juicio contra el general Zod por golpe de estado, y ellos, y junto a sus dos compinches, son secuestrados y amarrados a la zona fantasma, a lo cual el general Zor-El, pues ya general de un desalojado Krypton, pues desafortunadamente ya no se puede salvar, y lo único que salva es el pequeño kryptoniano. El kryptoniano lo iban a mandar hacia la Tierra, a lo cual el origen de Superman sería diferente a muchos de los cómics. Este sería el inicio de un personaje emblemático para muchos. Pero, ¿qué iba a pasar? Pues que desafortunadamente en su adolescencia el pequeño Clark Kent sufriría la muerte de su padre, Jonathan Kent, y la ausencia de su madre, Martha Kent, quien tendría que buscar respuestas de dónde viene, por qué tengo estos poderes, quién se sentía con estos poderes, por qué me sentía tan raro. Entonces va a una expedición al Polo Norte, donde el pequeño mineral que había consumido lo tira al agua y se hace la fortaleza de la soledad, así aprendiendo miles de años de aprendizaje en un solo instante. No, fueron años de entrenamiento, fueron años
incluso de hacer un pequeño traje al pequeño trasfondo y de trabajar en un pequeño noticiero donde ahí se mantendría al tanto de las noticias de toda la ciudad. ¿Para qué? Para que él hiciera el bien. A lo cual el señor Lex Luthor, quien se creía la mente criminal más grande de todo el milenio y de todo el siglo, pues el señor tenía planes no financieros, sino crearse de él algo más potente, ser el dueño de California. Así que secuestra a 2 bombas nucleares para que en la falla de San Andreas explotaran, y eso crearía su utopía y su tributo a la Villa Lex y todas esas cosas. Estaba trastornado el señor, no quería dinero, quería el poder absoluto. Y Superman todavía no aparecía, era un completo desconocido, así es que se convierte por parte del folclore local después de ser visto en público salvando a Lois de un helicóptero que iba a colisionar. A lo que muchos se preguntaban, ¿y quién es este Superman? ¿Quién es este hombre que vuela? ¿Quién es este hombre de azul? Nadie lo ha visto, ¿por qué lo ven? En eso el pequeño Clark Kent pues le deja una nota a Lois invitándolo a cenar en su doble identidad, ya sea como Clark Kent y Superman. Y el resto es historia. ¿Superman podría con todo eso? Claro que podía. Y se repartió en 2 partes. La película fue un éxito total. En Estados Unidos en las últimas semanas fue superado por Grace o Vaselina, pero de todas formas mundialmente fue casi número 1. Vaya, fue una de las películas más taquilleras en su momento. Los Globos de Oro, los Óscares y todos los premios prestigiosos de todas las cadenas pues habían hecho nominaciones. Los Globos de Oro principalmente mejor actor, mejor antagonista, los Óscares mejor composición, mejor efectos especiales. Todos tuvieron nominaciones, todos en sus categorías tuvieron nominaciones. Era lo más hermoso de las películas. También la lucha de egos tenían mal puestos, ya que Hugh Jackman pues peleaba mucho con Marlon Brando, ya que Henry Jackman ya había ganado un Oscar, igual Marlon Brando por El Padrino, pero ninguno de los dos hizo bien su trabajo, a lo cual Christopher Reeves se le reconoce este hermoso y bonito trabajo a pesar de haber cobrado $250,000. Henry Jackman no se quería ni rasurar la cabeza, y la postproducción y los efectos especiales hicieron que fuera calvo. O sea, Dios mío, a lo que Marlon Brando solo apareció por 15 minutos en todo el rodaje de la película, contando la película de la parte 2. Y bueno, la lucha de egos, incluso gracias a John Williams, otra vez, Meko hace una banda sonora igual tipo disco de las obras de Superman, emblemático también. Señor Richard Donner se creció y ya nada más tenía unos pequeños toques para terminar la segunda película, porque con los millones que había ganado y todo lo demás ya estaba en filmaciones la segunda parte. El merchandising de la película fue colosal, se vendían todo de Superman, así como todo se vendía de Batman. Se vendían juguetes, la ropa, se vendía las loncheras, se vendían los vasos, se vendían de todo, literal todo. A lo que el señor Donner se puso manos a la obra y con el mismo porcentaje de su $1 millón que había cobrado, le llega un telegrama: ya no haces falta en la producción, estás despedido. Y continuaría Superman 2. Esta historia continuará